Perfecto. Bueno, pues lo dicho, gracias a vosotros, a toda la gente de Sequoia por invitarnos. Es un placer. Esperamos no aburriros mucho. Yo soy Carlos Cadaía, soy el que lleva la parte de dirección creativa de la agencia, soy socio de la misma y voy a compartir la presentación con Andoni. Andoni, ¿puedes saludar? Hola, ¿qué tal? Un placer que nos hayáis invitado, estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras y bueno, pues tener la oportunidad de compartiros este caso que, como adelantaba antes Carlos, pues además de ser un caso que consideramos de éxito por lo que hemos ido consiguiendo hacer con este cliente, lo que nos ha dejado hacer este cliente, pues bueno, además es un proyecto en el que nos lo hemos pasado bien, ¿no? Y creo que pues que todas las sinergias que se producen dentro de los diferentes equipos que trabajan en una agencia, pues este es un proyecto donde creo que nos hemos divertido y hemos trabajado pues con una muy buena compenetración y yo creo que el resultado de la campaña lo demuestra. Así que esperemos que eso os llegue, que eso se vea. Y bueno, yo soy director de servicios al cliente en Exclama y pues lo dicho, vamos a ir a por la presentación a ver si os conseguimos sorprender. Pues empezamos, si os parece. A ver, lo primero, una cuñita publicitaria nuestra de qué somos, qué es Exclama, ¿vale? Que yo creo que un poco todos os preguntáis quiénes son estos que vienen a hablarnos hoy. Y pues al final somos un equipo centrado mucho en escuchar al cliente con una metodología muy distinta de otras agencias, ¿vale? Con mucha humildad siempre preguntamos, aprendemos, nos anticipamos, que yo creo que eso es importantísimo siempre. No damos por hecho las cosas y sobre todo nuestro principal objetivo es sumar las metas del cliente, ¿no? Para conseguir multiplicar resultados. Al final es trabajar mano a mano con ellos para ir sus objetivos, los objetivos de los clientes son los nuestros, ¿no? Y eso se tiene que traducir, ¿no? en el trabajo. Entonces, bueno, esto es presumir de la nueva imagen que la hemos cambiado hace pocos meses, ¿vale? De la cual estamos muy orgullosa y yo creo que también la hemos implementado internamente primero para creernos que éramos después de 20 años y yo creo que estamos ya muy alineados toda la agencia y muy convencidos y ahora lo que se trata es de convencer también al exterior, ¿no? Porque somos unos grandes desconocidos en este mundo. Entonces, en 20 años, al final, ¿en qué nos hemos dado cuenta? Que los clientes no quieren trabajar con egos, ¿no? O sea, con esas agencias donde había personajes que eran casi el nombre de la agencia. Al final lo que buscan es un partner en el que puedan confiar, en el que tenga puesto el foco en las mismas necesidades que ellos y como en las parejas, pues esté en su lado en lo bueno y en lo malo, ¿no? Por eso hemos creado un concepto que es empatividad, que es en el que nos basamos siempre, que es un poco, lo hemos definido como la empatía para una creatividad más productiva, ¿vale? Al final la empatividad, ponerte en el lugar del otro, nos parece fundamental ya no solo personalmente muchas veces, sino cara al trabajo, cara al profesional, ponerte en el lugar del cliente y entender sus objetivos para nosotros es la forma de trabajar, no entendemos otra. Al final nos gusta ser ese partner estratégico que recomienda, podríamos ser Milú, podríamos ser Chewbacca, pero nos hemos quedado con Lucius Fox porque para nosotros es el que Batman realmente no sería nadie sin el acompañamiento de Lucius Fox, ¿no? Bueno, pues todo esto es el pequeño discurso de entrada, una cuñita para que entendáis qué somos, y sobre todo más que qué somos, cómo trabajamos y cómo entendemos este sector. Y bueno, vamos a verlo con un trabajo concreto, que es un poco lo que contábamos antes, ese case study. Vamos a entender desde el briefing, no siendo muy pesados en el briefing, simplemente lo que os decía, vamos a intentar hacer una presentación poco ortodoxa como la haríamos al cliente, pero bueno, casi más como en una conversación para que entendáis un poco nuestro proceso de trabajo, ¿no? Nos llega un cliente prospecto en la agencia, tenemos un departamento de New Business, nos llega un nuevo cliente, es una farmacéutica, encantados de trabajar con un sector distinto al que habíamos trabajado. Tenemos que aprender mucho de este sector, ya que tiene una normativa legal muy concreta y muy distinta a otro tipo de productos o otros sectores en los que hemos trabajado. Es una compañía italiana que tiene casi más de 200 productos en su portfolio y nos llegan con uno concretamente, ¿vale? También la suerte de que entre 200 productos nos dan uno que es un producto que trata las hemorroides. Bueno, pues lo que os decía, 9:30 de la mañana viernes, hablar de hemorroides, no sé si tenéis ya otros planes,
pero la verdad es que este es el caso y es lo que veníamos a contar, ¿no? No todo es malo, Carlos. Diré que dentro de que efectivamente es un antihemorroidal y quizá pueda parecer que vamos a empezar con un tema un poco escatológico a primera hora de la mañana, os diré que dentro del estatus regulatorio de los medicamentos es un OTC, un over the counter, que nos permite, tiene una normativa más laxa en términos de, pues es un producto que puedes hacer publicidad al consumidor, con lo cual, a pesar de que la temática que trata sean las hemorroides, es verdad que en términos publicitarios pues nos planteaba un partido divertido en el que se podían hacer cosas frente a otros medicamentos que tengan un estatus regulatorio distinto y que, por lo tanto, pues no te permiten hacer prácticamente nada. Con esto simplemente quiero decir que no todo es malo, aunque hablemos de hemorroides. Sí, lo de laxa ha sido un juego para ahora muy bueno. Muy ad hoc, sí. Bueno, hablamos de comidas, de hemorroides. Yo creo que has empezado bien, Daniel, apuntando haciendo la analogía con el mundo de la cocina, no lo vamos a pasar bien. Hay cosas que van por delante y otras. Sí. He visto que te has anticipado, digo que bueno. Bueno, pues una vez cuando abordamos este brief, ¿no? Lo que nos piden es incrementar la notoriedad de productos, visitas a la web, a campañas de SEO, de SEM, y nos dan un perfil de target, ¿no? Sesgo femenino de 25 a 55 y dos grandes competidores en el mercado, ¿vale? Emoal y Anso. ¿Qué hacemos? Vamos a empezar por el principio. También es un ejercicio gráfico importante, pero nos planteamos que ya solo el hecho del packaging es desastroso para la marca. O sea, competir contra estos dos grandes con presupuestos muy importantes, ya solo el facing del producto cambiaba todo el planteamiento. Entonces, proponemos un cambio de packaging, ¿vale? Pues eso, ilusos también de, oye, vamos a empezar ya cambiando el packaging y tiramos. Bueno, después de 3 años, ahora estamos entregando artes finales de ese packaging, ¿no? Porque hay unos procesos, es una compañía internacional, bueno, unos procesos de producción, de legal, de cambio de packaging, de normativa, súper complicados, ¿no? Pero bueno, nuestro objetivo estaba plantado desde el principio, ¿no? Vamos a intentar cambiar el packaging porque es importante, porque sobre todo para destacar en un lineal donde aquí hemos simulado un lineal, aunque sea un detrás de mostrador, un OTC, un producto detrás de mostrador, hay mostradores donde se expone el producto y nadie sería capaz de leer el nombre de este medicamento, ¿no? Entonces, cambiaría visualmente bastante hacer ese cambio de packaging. Bueno, ahí está la semillita plantada, ha dado su fruto, hemos tardado 3 años, pero bueno, es importante, ¿no? Que también desde el principio marquemos un poco una línea de desarrollo, un camino. Entonces, empezamos a analizar la competencia, los dos grandes del mercado, ¿no? Pues Emoal es el dolor de las hemorroides se hace una campaña de el 2009, ¿vale? Donde era una señora que contaba sus dolencias y luego pues esta super infografía donde clarificaban un poco los síntomas, ¿no? Bueno, pues se nota que 2009 es una campaña antigua, pero que Emoal consiguió hacer su hueco en el mercado. En el 21, Anso entra también en televisión con esta campaña donde a la gente le persigue un flotador. Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Presupuestos distintos, producción distinta, que además de aliviar el dolor, contrapunto BBDO detrás. Reduce la inflamación. Pues eso, imaginaros la producción. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta el farmacéutico. Entonces, ¿qué hacemos? Vale, hemos analizado la competencia y vamos a empezar a pensar a lo grande, ¿no? Es la carta a los Reyes Magos. Vamos a contar con una figura mediática y vamos a pensar en alguien importante que pueda ser casi el embajador de marca, ¿no? Y no se nos ocurre otra cosa que pensar en Rafa Nadal. Bueno, pues venga, hay que pensar a lo grande, ¿no? Al final decimos, bueno, por presupuesto, en vez del 100% de Rafa Nadal, nos podemos quedar con un 15% de Rafa Nadal. Y cuando empezamos a entrar en detalle y ver presupuestos, decimos, no, vamos a contar con un gesto que hace Rafa continuamente, ¿vale? Que es este gesto que todos conocéis. Un gesto que en Rafa supone casi una curiosidad, si lo hacemos cualquiera de nosotros, pues significa otras cosas, ¿no? Entonces, sobre este planteamiento, nosotros planteamos la primera campaña cara al cliente, ¿no? Y hablamos de Nadal solo hay uno, lo tuyo son hemorroides. ¿Vale? Sobre esto montamos la estructura de una gráfica donde dábamos peso, ya que el facing del producto no se le viene el nombre, vamos a dar
peso al naming, describimos, luego toda la parte legal, porque luego esto lleva unos códigos de ANEF, tienes que esperar, o sea, sacar una gráfica tardas 3 semanas en poder hacer algo con todos los procesos legales. Bueno, y hablando de esos procesos legales, pues claro, lo de Nadal solo hay uno, lo tuyo son hemorroides. Hubo unos hombres de negro, que son los de legal dentro de la farmacéutica, que les empezaron a temblar un poco las piernas, ¿no? Y eso, lo de Nadal, no lo vemos por ningún lado, o sea, nos vamos a meter en un lío. Bueno, le damos una vuelta y decimos, bueno, pues Rafa solo hay uno. En vez de Nadal, Rafa, que es un genérico, ¿no? El director de marketing, que era nuestro interlocutor, estaba totalmente a nuestro lado y convencido, pero los hombres de negro siguen llegando y diciendo, oye, no, es imposible. Al final, ¿qué giro le dimos? Si no eres el mejor tenista de la historia, estos son hemorroides. Al final son esas líneas rojas finas de la parte legal que hoy en día puedes ponerle la cara de Trump a un delincuente con IA, pero no puedes decir que Rafa solo hay uno. Bueno, pues son esas peculiaridades curiosas, ¿no? Al final, sobre este planteamiento y viendo, pues eso, nuestros presupuestos, que no eran los mismos que la competencia, y viendo que teníamos un hueco en el mercado para trabajar, sobre este planteamiento nos dieron el ok al texto, al copy, a la gráfica, y vamos a trabajar un vídeo, lógicamente, para campaña, ¿no? Pues para hacer pre-roll en YouTube, para utilizar el vídeo como herramienta de campaña. Y vamos a buscar el culo Nadal, pero apartado low cost, ¿no? Y qué mejor que trabajar con todos los culos de la agencia, ¿no? Hicimos un pequeño casting. Para 2 veces, te molesta, te mueve más. Cuando quieras. Perfecto, el acting es ese. Y sobre ese, que no podía ser de otro el culo que el del CEO, bueno, pues ya teníamos ese culo grabado, esa sesión de fotos grabada para la campaña, creamos el vídeo de campaña donde contábamos un poco. ¿Te resulta familiar? Si a lo largo del día no puedes dejar de repetir este gesto y no eres uno de los mejores tenistas de la historia, malas noticias. Lo que tienes son hemorroides. Y aquí era la parte más didáctica, donde ya era más Además de padecer síntomas tan comunes como el picor, la irritación y el dolor, las molestias que ocasionan las hemorroides pueden reducir significativamente nuestra calidad de vida social y profesional e impedir que llevemos a cabo con normalidad nuestro día a día. Proctolog Pomada es una pomada indicada para el tratamiento de las hemorroides. Sus 2 principios activos reducen eficazmente la hinchazón y el dolor producido por las hemorroides gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Proctolog Pomada no contiene corticoides ni presenta contraindicaciones graves y puede adquirirse sin receta médica en cualquier farmacia. Proctolog Pomada, Tesma Laboratorio Farmacéutico. Y luego esa misma idea la acoplamos, bueno, la adaptamos a 1000 formatos de banner, de vídeos, de píldoras de vídeo para desarrollar la campaña, ¿no? Al final, lo más importante de todo esto, que encima ganamos premios, el cliente estaba muy contento, bueno, nos presentamos al Salud Festival con esta idea. Claro, era una idea muy rupturista dentro del sector, ¿no? Nadie había tratado el tema de esta manera, mucho más informal, ¿no? Y más, pues eso, intentando sacar una media sonrisa, ¿no? Y ganamos al mejor original en Spot Web, mejor creatividad en campaña publicitaria y mejor estrategia en prensa, en anuncio de prensa. Y, sobre todo, sentó las bases para un segundo año donde al final planteamos un concepto totalmente distinto. Y, como dice mi compañero Andoni, no se puede ir a la guerra sin una buena estrategia y para eso contamos con una metodología propia. ¿Y quién mejor que el mejor guerrero que tenemos, que es Andoni, que os cuenta esta parte? Andoni. Quieres a la siguiente pantalla y vemos un poco el resumen de nuestra metodología. Pues efectivamente, cuando ese primer año de campaña pues nos sirvió para destacar, ¿no? Con nuestra punta de lanza, que es esa creatividad original, un poco que pretendía ser un poco disruptiva, ¿no? Y que consiguió
pues bueno, sentar las bases para meternos a pensar en presupuestos mayores y en cotas y objetivos más ambiciosos. Para lo cual, pues automáticamente nos metimos a intentar darle un esqueleto, una base estratégica fuerte y, bueno, pues aplicamos esta metodología que es la que nosotros seguimos para diseñar la estrategia de las campañas que realizamos. Es una estrategia que, puedes irte al anterior, Carlos, es una estrategia que, como veis, desarrollamos en 4 pasos. Desde un análisis inicial del mercado y los competidores para analizar pues, qué oportunidades existen, qué amenazas tenemos que vigilar y cómo debemos colocarnos, ¿no? Cuáles son los espacios donde nos interesa estar. Analizamos también nuestro propio producto en comparación con el producto de la competencia para buscar cuál puede ser pues el valor diferencial, ¿no? Percibido por el usuario. Y analizamos las necesidades y los insights de nuestros compradores, de nuestros usuarios, para intentar venderles el producto de la mejor manera. A partir de ahí definimos, por un lado, los arquetipos. Normalmente los briefing de cliente siempre son briefing donde te dan el target de una manera, pues variables de segmentación sociodemográficas que aportan realmente poco valor cuando te quieres meter a desarrollar una campaña, un contenido e impactar a esa gente e interesarla, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí nosotros hacemos un trabajo profundo de análisis para intentar generar esos buyer persona que son los que nos permiten de verdad construir campañas y mensajes que impacten. Trabajamos en la propuesta de valor y luego trabajamos pues, en el diseño de la estrategia de campaña y a partir de ahí definimos cuál va a ser nuestro concepto creativo. Una vez que tenemos este trabajo previo, que aunque sean 2 fases se puede considerar un bloque de análisis y definición de las bases, nos ponemos a diseñamos tanto el plan de acción, que sería coger nuestra estrategia y determinar cada una de las acciones en el tiempo que vamos a realizar y qué coste llevarían. Y luego, por otro lado, pues todas las piezas de comunicación que tenemos que desarrollar para dar servicio a ese plan de acción que previamente hemos diseñado. Y una vez que tenemos todo esto montado, pues lanzamos la campaña y lo que hacemos es pues, trabajar en un análisis y testeo constante del dato. Al final, hoy en día, en campañas de carácter digital, una de las partes muy positivas que tienes es la capacidad que tienes de analizar cómo se comportan y cómo funcionan y en base a eso, pues, iterar tu propia estrategia, tus acciones y ir optimizando periódicamente ese presupuesto en aras de conseguir mejores resultados, ¿no? Empezamos por el principio y analizamos la competencia, como os decíamos antes, para analizar oportunidades. No nos traemos todo el desarrollo de la investigación que hicimos porque sería soporífero y no pretendemos dormir a nadie a estas horas, pero sí deciros que bueno, una de las cosas que nos dio una clave importante fue el informe de análisis de inversión publicitaria que realizamos de toda la base de competidores que teníamos. Antes destacábamos Anso y Moal porque son los líderes de la categoría, pero bueno, también hay otros competidores que interesaron y sacamos algunas conclusiones de valor. Tenemos unos líderes indiscutibles de categoría que se mueven con inversiones entre el 1 y 3 millones de euros anuales, que el medio que mayor inversión concentraba por parte de estos grandes partícipes era la televisión y luego veíamos también una concentración particular de la inversión publicitaria en la época estival y luego a finales y principios de año había otra ola, ¿no? 2 grandes olas publicitarias que se veían con cierta claridad. Y en este análisis una de las cosas que observamos es la oportunidad realmente que nos brindaba esta categoría, que era pues, el entorno digital. Realmente había muy poca inversión, muy poca participación por parte de estos players. Los pequeños no hacían inversión y los grandes hacían una inversión muy desde las migas que suelta un plan más offline. Y entonces veíamos que una acción mirando cómo aprovechar el entorno digital podía representar una buena oportunidad para el producto y en eso nos lanzamos. A continuación, lo que hicimos fue, bueno, obviamente esa primera campaña que hicimos, que acaba de contar Carlos, nos dio pautas muy interesantes. Tuvimos cerca de 6 meses de campaña en la que obtuvimos aprendizajes interesantes. Nos venía a confirmar que el canal era el canal digital, que Google Ads iba a ser un pilar de nuestro ecosistema digital y que debíamos diseñar un ecosistema digital omnicanal que nos permitiera desarrollar un crecimiento en el medio y en el largo plazo, ¿no? Y teníamos una meta clara, queríamos competir con las referencias del sector, pero aplicando una estrategia mucho más de guerrilla, dadas las características, pues bueno, es un poco la competición de David contra Goliat la que se nos planteaba, ¿no? Y por eso un poco hicimos un análisis dentro de nuestros competidores de contra quién nos interesaba competir. Y lo primero que analizamos fue pues el tamaño del mercado y dónde nos situábamos nosotros con respecto a los competidores. Perdonad porque en esa pirámide se ven los nombres muy chiquitos. Lo que hacemos es simplemente definir dónde tenemos al líder de la categoría, que es Anso, que vendía cerca de, pues el tamaño del mercado son cerca de 3 millones de unidades. Ese dato que hablamos de sell-out units, pues es el tamaño global del mercado antihemorroidal
En España, 700.000 unidades las vendía Anso, luego por detrás están Ruscus, Llorens y Emoal, y luego estaban en una línea de batalla donde competíamos con Neofiteroid y otros productos entre los 150 y 400.000 unidades vendidas al año, ¿no? Entendimos que la estrategia debía ir por intentar comer cuota de mercado a todo el segmento del mercado que estaba por debajo de nuestra posición, porque no tenían notoriedad de marca, porque no contaban con grandes presupuestos, con lo cual la competición podía ser más simétrica que con los líderes del mercado, y luego también porque limitábamos el riesgo de un contraataque, de meternos con grandes marcas como Emoal y como Anso, cuyos presupuestos pues, podrían multiplicar 10 veces el nuestro propio. A partir de este análisis que hacemos del mercado y de la competencia, automáticamente analizamos el target. El cliente nos da unas variables de segmentación que arrojan poca luz, porque nos habla de que pues, su perfil comprador es una mujer de entre 45 y 65 años, mujeres embarazadas, personas adultas con estreñimiento, diarrea y personas que hacen esfuerzo prolongado en la deposición. Lo primero que hicimos fue reflexionar sobre aspectos de carácter emocional que nos pudieran ayudar a penetrar mejor en ese target. Y definimos 3 estadios en los que creíamos que se podía encontrar una persona que es susceptible de comprar nuestro producto. Aquellas personas que nunca han tenido hemorroides y desconocen sus síntomas, aquellas que las han tenido y los conocen, y aquellas que los padecen de una forma recurrente y tienen otra relación con la enfermedad, ¿no? Y a partir de aquí nosotros lo que empezamos a trabajar fue, oye, en base a estos 3 estadios emocionales vamos a reflexionar sobre qué tipo de síntomas padecen estas personas y, por lo tanto, con qué propuesta de contenido o temática podemos empezar a atacarles para estructurar nuestra propuesta de marketing de contenidos que iba a dar vida pues, tanto a los contenidos que hemos tirado en el blog, que ahora veréis, no quiero destripar cosas que os vamos a contar a continuación, pero bueno, nos dio bases para qué contenido necesitamos proponer en nuestro blog, en nuestros perfiles orgánicos de redes sociales, etc. Y aquí vemos cómo, bueno, pues una persona que nunca ha tenido hemorroides y no conoce sus síntomas, pues oye, siento molestias, pero no estoy segura de que sean hemorroides. ¿Qué tipo de temáticas le podemos proponer? Pues, por ejemplo, picazón, quemazón, pequeños sangrados, 5 síntomas que tienes de que tienes hemorroides. Otro ejemplo, para personas que ya las han tenido, pues cada vez es más molesto, necesito una solución rápida, me la juego en la reunión del viernes. Hablar de los mejores tratamientos paliativos para las hemorroides, un post tipo no sufras por las hemorroides, contenidos de este tipo. Esto nos ha ayudado un poco a empezar a reflexionar sobre en qué situación se podía encontrar nuestro target y qué respuesta en términos de contenido de valor pudiéramos darle, ¿no? Y a partir de este esquema empezamos a profundizar en la construcción de esos buyer persona que os hablábamos antes. De esas variables que arrojaban poca luz, nosotros desarrollamos pues 3 perfiles de buyer persona. Teníamos a una mujer de mediana edad, 48 años, casada y con 2 hijos, profesora de secundaria, y bueno, empezamos a analizar pues sus motivaciones, cuáles son sus objetivos vitales, qué frustraciones tiene, qué intereses y aficiones puede tener, qué uso tiene de la tecnología para entender qué medios pueden ser susceptibles de llegarle vía publicidad, sitios favoritos que puede visitar en términos digital, y con estos buyer persona pues nos ayudó mucho a construir o a asentar un poco cuál debía ser nuestra estrategia, ¿no? Y una vez que tenemos estos 2 grandes bloques realizados de nuestro mercado y nuestra competencia para analizar dónde está nuestra oportunidad y entender bien la motivación y la situación emocional de nuestro target, entonces ya nos podemos meter a definir nuestra estrategia. Y lo que hacemos es establecer nuestra estrategia en base a un funnel donde lo que pretendemos es tener una campaña de largo recorrido que actúe en todas y cada una de las fases por las que pasa un consumidor en su relación con el producto. Teniendo muy en cuenta 2 líneas que son las que veis abajo, desde un enfoque más outbound, es decir, publicidad más push, y un enfoque más inbound, publicidad más pull, intentando buscar pues, que la demanda de contenido del propio usuario le acerque a la marca, y otra pues más invasiva, ¿no? La publicidad que todos conocemos de, bueno, me da igual lo que estés haciendo, lo que me interesa es impactarte para generar recuerdo. Bajo este esquema lo que hicimos fue trabajar en primer lugar en términos de notoriedad, pues lo que buscamos en esta fase fundamentalmente es generar más alcance y llegar a una audiencia mayor de la que estábamos llegando, generar más tráfico de mayor calidad y, por lo tanto, a menor coste. Nos apoyamos en campañas de alcance que ya veníamos haciendo en Google Ads, pero que, bueno, dado el incremento presupuestario que obtuvimos, han podido redimensionarse. Campañas también de alcance en redes sociales, nos hemos apoyado en soportes como Meta, hemos trabajado tanto Facebook como Instagram, hemos trabajado también en Pinterest y hemos trabajado también campañas de vídeo en YouTube Ads y luego también una apuesta muy fuerte por el PR y el link building,
para dar servicio, sobre todo con este último soporte, pues al SEO, ¿no? Una de las pautas estratégicas que machacamos muchísimo al cliente fue la importancia del SEO. Venía, a haceros una idea, venía de una web sin indexar en Google, que era un problema, ¿no? Y sabíamos que había que actuar sobre ello. Le propusimos trabajar una web optimizada en términos de UX y de SEO. Eso hicimos y fue una gran apuesta, ¿no? Toda la parte del SEO y la generación de contenido. Somos conscientes y éramos conscientes de que había que trabajar también en la fase de generación de interés. Una vez que tengamos ese tráfico, hay que conseguir despertar el interés por la marca y para ello establecimos una estrategia de marketing de contenidos apostando por contenido de valor que nos permitiese además captar la atención de esa audiencia, como os decía. Por un lado, todo el tráfico referral que pudiéramos conseguir vía backlinks con una estrategia de link building. Y luego con toda una apuesta de contenido de valor en nuestro blog, sobre todo, y en los perfiles orgánicos de redes sociales, ¿no? Para luego llevar a toda esta masa, ¿no? que vamos bajando a través del funnel hacia la parte de conseguir la acción, ¿no? ¿Qué acción buscábamos? Buscábamos fundamentalmente dos acciones en nuestra audiencia. Primera y principal, lograr llevar la mayor masa de tráfico posible al punto de venta, impactarles con nuestra campaña, pero luego hacerles comprar el producto en una farmacia. Al final pensad que todo aquel usuario que desde nuestra hipótesis de trabajo pudiera buscar en Google porque, oye, pues no tengo unas hemorroides que hoy en día te quemas una mano, te haces un corte o padeces hemorroides y lo primero que haces es googlear a ver qué soluciones puedes encontrar, ¿no? Sabíamos que ese era un camino para conducir al usuario a la farmacia y convertir a venta en el propio punto de venta, ¿no? Y otro punto muy interesante que teníamos en el radar era la generación de audiencia cautiva, es decir, conseguir que gran parte de esa masa de tráfico interesada que aterrizara en nuestra web, utilizar la propuesta de contenido para intentar engancharles, captar su email y a partir de ahí poder generar una conversación más íntima, ¿no? Y bueno, futuras aproximaciones comerciales ya en una fase de fidelización. En esta un poco la conclusión que sacamos dentro de este planteamiento estratégico, ¿cuál fue? Bueno, pues al final nuestra campaña se resumía en poner mucho foco en el incentivo de la demanda. Estábamos ante un producto prácticamente desconocido para el usuario y antes de activar al prescriptor, antes de activar antes de activar el canal, entendíamos que era fundamental que el consumidor conociese el producto y empezar a empujar a la gente a las farmacias a demandarlo. Para construir este año, tampoco lo voy a anticipar, pero bueno, este año ya hemos hecho el viraje hacia una campaña también dirigida al prescriptor, ¿no? Y mediante esta campaña, pues llegar al consumidor final. Y este es un poco el resumen de la estrategia desde el análisis hasta un poco la conclusión fundamental, que es hay que dar a conocer Proctolog pues, a la mayor masa de población posible y incrementar la notoriedad de la marca. Pues gracias un poco a todo este análisis y toda esta estrategia y todo el aprendizaje de la primera vez que trabajamos con el cliente, con la campaña esa de Nadal, y teniendo unas bases más sólidas, lo que hacemos es, vale, ya tenemos claro el objetivo y cómo lo vamos a desarrollar. Nos falta cómo bajamos ese concepto creativo. El primer año era una idea, la campaña era una idea y este año necesitábamos un concepto con recorrido y que podamos identificar directamente y hacernos lo propio para nuestra marca, ¿no? Al final, básicamente después de todo el aprendizaje y toda la nueva estrategia, lo que llegamos a la conclusión es que Emoal tiene un nombre muy bueno, ¿vale? El naming es fundamental porque habla casi de la enfermedad. Anso tiene el flotador y un presupuesto brutal, ¿vale? Y una agencia multinacional detrás con muchísimo dinero y muchos recursos. Pero nosotros nos vamos a posicionar y trabajando en nuestro sector, en el medio digital, que parece que ellos están obviando y nosotros hemos descubierto que hay mucho nicho y mucho que hacer, vamos a posicionarnos como los especialistas en aliviar el hemorroide. ¿Vale? Este concepto, este palabra nuevo que nuestro copy desarrolló, al final es un término exclusivo nuestro, igual que Emoal se asociaba a la enfermedad, el hemorroide se asocia a los síntomas de esa enfermedad, con lo cual es algo muy fácil de recordar, nos permite conectar de una manera mucho más cercana y más informal. O sea, vamos a romper un poco los mitos de seriedad de esta enfermedad, porque al final hay un porcentaje enorme de gente que tiene hemorroides y sobre todo era un concepto que tenía un recorrido fundamental para la marca a largo plazo, ¿vale? Al final, para desarrollar este concepto, incluso ya no solo lo que es la palabra,
hemos desarrollado un universo gráfico propio, ¿no? Hemos hecho como unas guidelines de campaña, cosa que nos da mucho juego luego para implementarlo, para que todo sea muy coherente gráfica y visualmente. Entonces, hasta tipografías complementarias, colores complementarios a los propios de la marca, que era una marca muy casposa en cuanto a la imagen gráfica, con unos colores muy sobrios, demasiado sobrios. Vamos a meterle un poco de color, mucho más, incluso cómo aplicar ese concepto de hemorroide, cómo lo asociamos directamente a hemorroides cuando lo aplicamos, cómo es el contraste cuando trabajamos con fondos, con no fondos. Bueno, pues lo que es el desarrollo de unas guidelines, unos recursos gráficos que en este caso nos basamos un poco en el mundo ese pop-up reinterpretado, unos fondos potentes, con mucho impacto visual, iconos, bueno, pues todo ese lenguaje de pop-up cómic que nos parecía interesante y sobre todo, pues, como sabéis, al final, el trabajar con ilustración y no con fotografía, al publicista nos permite plantear distintas situaciones muy fácilmente, ¿vale? Y económicamente mucho más barato que desarrollar fotografías para cada una de las situaciones, ¿no? Y es un universo que hay mucha ilustración, desarrollamos mucha ilustración y tiene un acting y un visual muy potente, que es un poco el planteamiento que queríamos. Sobre esa base gráfica y dado un poco los perfiles, esos targets que hablaba Andoni, vamos a crear distintas situaciones dependiendo del estadio en el que se encuentra la enfermedad o el conocimiento de la enfermedad por parte de nuestro target. Vamos a crear gráficamente esas distintas situaciones cotidianas para que nuestro perfil se identifique, ¿no? Lo que puede ser, al final, cualquier sitio donde te sientes. Es un planteamiento, una reunión en la oficina, cuando vas al cine, una cita o el mundo de práctica de deporte, que también descubrimos que era un sector donde los hemorroides surgen bastante. Entonces, sobre esto planteamos, y estéticamente con esta situación, pues dando muchísimo peso a nuestro concepto, no dejes que el hemorroide te arruine la entrevista de tu vida. Presencia de nuestra marca, conseguimos posicionar un poco el packaging si pudimos cambiar el visual del exterior y bueno, pues es esta la gráfica, ¿no? Al final, Proctolog Pomada es protagonista y luego ya describimos y toda la parte legal, ¿vale? Y sobre esos planteamientos nos da barra libre de plantear distintas situaciones, no dejes que el hemorroide arruine tus planes de ir al cine o trabajar muchas gráficas con el producto como protagonista también, que nos parecía importante ya no solo crear la situación, sino dar peso gráfico al protagonista. Sobre estos conceptos desarrollamos 7 máster creativos que adaptamos a todas las campañas, ¿vale? Una basada en producto, como los que veíamos, otra basada en producto versus gastronomía. El tema del picante, hay muchos elementos en nuestra gastronomía que pueden producir hemorroides o conseguir que vayan a más, ¿no? Las que ya tienes. Bueno, por público también, el tema del target que nos daban de mujeres mayores, pues jubila tu hemorroide o mundo embarazadas, ¿vale? Contra el hemorroide Proctolog. Mensajes súper directos. En todas las gráficas veis que el hemorroide tiene un peso gráfico importante, que tu hemorroide no arruine tu reunión, lo que es el tema laboral también. Adultos en pareja, jubila tu hemorroide. O mundo gimnasio. Estos son simplemente 7 máster que hicimos, que luego sobre esto desarrollamos campañas. Esto nos da un juego gráfico enorme, mucha facilidad y mucha agilidad, ¿vale? Yo creo que Exclama también se distingue por la agilidad que tenemos en plantear cambios y reconducir las cosas según los resultados, porque estos máster, lógicamente, desde nuestro departamento digital se miden continuamente y se van optimizando y cambiando las creatividades que son necesarias. Lo cual, la agilidad de poder desarrollar una ilustración rápida y un planteamiento, oye, vamos a este target, vamos a este momento, es mucho más fácil con ilustración que con fotografía, lógicamente. Y luego desarrollamos mucho clip de vídeo muy cortito para campaña. ¿Hay algo peor que sentarse y sufrir ese indeseable hemorroide? Fuera alarmas. Proctolog, con acción anestésica antiinflamatoria y un sencillo aplicador, te prepara para aliviar tus hemorroides en cualquier situación. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. O clips más cortitos con el objetivo solo de redirigir. ¿Deseos de acabar con tu hemorroide? Visita nuestra web, proctolog.es. Evita dramas con tus hemorroides. Visita nuestra web, proctolog.es.
Bueno, este tipo de vídeos que desarrollamos internamente todos, implementamos todos, igual que la herramienta un poco principal que fue el desarrollo de la web también, que diseñamos y programamos, implementamos nosotros también dentro de la gente. Entonces, es una web muy sencillita, con un árbol de navegación muy sencillo, ¿vale? Lo que es home, hemorroides, preguntas y luego el Proctoblog, que para nosotros era un arma de SEO importante, ¿vale? Y de actualizar. Entonces, hablamos también del tema del aplicador, que parece que era un distintivo dentro de la categoría de productos. Y luego esta geolocalización de farmacias con venta online desde donde podías comprar directamente el producto. Este punto nos dio una guerra terrible porque se nos ocurrió coger el mismo plugin que utiliza en el mapa de geolocalización McDonald's y fue todo fantástico hasta que no sé si tardamos un par de semanas en conseguir resolver una serie de ajustes que teníamos que hacer en el dichoso plugin para que diera servicio a nuestros objetivos. Pero bueno, finalmente lo conseguimos y estaba muy alineado con la estrategia que os comentábamos antes de llevar, ¿no?, una gran masa de tráfico al punto de venta. Era fundamental que esta función pues fuera protagonista y contribuyera a ese objetivo estratégico. Y luego, pues, ver los tipos, el formatos de producto que tienen, ¿vale? Esto siempre hablando de OTC, ¿vale? Porque luego hay una gama de productos dentro de Proctolog que es más con receta médica, ¿vale? Y aquí metíamos el clic al e-commerce. Desde aquí llevábamos a un e-commerce de una farmacéutica asociada que distribuye online el producto también. Y luego, pues eso, dentro de hemorroides, pues con una profundidad enorme. No os imagináis los copies que tenemos, que son ya, pues eso, eruditos en la materia, ¿vale? Ya no saben muy bien qué partido sacar más, porque al final, dentro del árbol de navegación, pues tipos, grados, causas, tratamientos, cirugía, externas, internas, sangrantes, bueno, pues eso, un poquito escatológico el tema. Y sobre todo, lo más importante es el tema del Proctoblog. Para nosotros, como SEO, es fundamental. Tenemos más de 100 artículos ya creados, 100 posts creados, con una profundidad importante de tema. Entonces, al final hemos conseguido posicionarnos como casi, poco a poco, como un referente informativo sobre la enfermedad, y eso es un paso de gigante para nosotros para conseguir luego dirigir a través de este contenido de máxima calidad a la venta directa. De hecho, en términos SEO hemos superado, juraría que a Moar, y estamos cerca de superar a Anso. Yo creo que siendo razonablemente realistas, estamos en condiciones de superarles pues en el primer tercio del año que viene, lo cual es pues un logro, ¿no? Para como comentábamos antes, son verdaderos monstruos en la categoría, pero tienen áreas descuidadas que nosotros hemos aprovechado y gracias a eso pues estamos pudiendo competir con ellos y ganar algunas batallas que consideramos importantes. Y luego, pues eso, las aplicaciones en Meta, lo que os decía de la gastronomía, pues siguiendo siempre esa línea gráfica, comunicación un poquito más seria, hablando del mundo de embarazadas, que es uno de los targets. Incluso plantear un Procto Challenge, ¿vale? Que para nosotros era un reto que era muy importante porque estábamos hay una parte educacional, ¿no?, en el mensaje. Pues, ¿qué ejercicios buenos para practicar si tienes hemorroides? Pilates, ciclismo, natación. Pues a lo mejor la gente diría pilates, que parecen, pues no, es natación. ¿O qué deberías evitar con hemorroides? Café, vino y cerveza. Pues es el café. Entonces, bueno, pues incluso sorteamos un cojín Proctopower para cuidar tus aposentos. Bueno, al final era seguir un poco la línea de comunicación, muy informal, romper un poco estereotipos y dar vida en redes sociales. No existían las redes sociales de producto. Al final esta estética nos ha permitido, bueno, volviéndose locos también los diseñadores internos que llevan miles de gráficas, pues dar un poco vida y sobre todo coherencia estética a un producto, ¿no? Que eso es importante. Y con un recorrido ilimitado, ¿no?, en cuanto a mensajes. Incluso, fijaros, en una feria del sector médico, todo muy, muy ortodoxo, muy serio, y llegamos con un stand de este estilo, pues bueno, pues funcionó muy bien y fue una forma de dar un paso de gigante y posicionar a nuestro producto en la mente incluso de sus propios competidores, ¿no? Pero lo más importante de esa segunda ronda de campaña, yo creo que es la cantidad de datos increíbles que hemos sacado después de analizar
este primer planteamiento que ya venía con una base estratégica importante, ¿no? Pues esto lo cuenta Andoni. Bueno, por hacer el párrafo breve, llevamos una inversión acumulada, estamos ofreciendo datos a cierre de 31 de septiembre de este año. Llevamos una inversión acumulada de más de 92.000 euros y hemos generado cerca de los 34 millones de impresiones hasta la fecha. Estas impresiones nos han servido para generar más de 500.000 de conversiones. Y, bueno, estamos en un CPA, coste por adquisición, de 0,19 euros y en un ratio de conversión versus impresiones del 1,56, ¿no? Todo esto ha traducido en un incremento de las ventas en el year to date, es decir, desde enero hasta 31 de septiembre de 2012, de un 8%, lo cual, pues bueno, es un logro y además era un objetivo inicial de la campaña, donde un cliente de estas características, pues además de toda la propuesta creativa, etcétera, este año con el presupuesto que conseguimos incrementar notablemente, pues nos pedía, ¿no?, un compromiso con llegar a un objetivo de ventas y que esto traccionara y tuviera un incremento de ventas. Lo positivo, además de ser llamativo este incremento en el year to date, lo que es aún más positivo es el incremento de ventas mes a mes que estamos consiguiendo en los últimos meses, ya que pues tanto agosto, septiembre como octubre estamos consiguiendo generar crecimientos de doble dígito contra el mismo periodo del mes anterior, porque al final la campaña realmente todas las velas desplegadas las hemos conseguido desplegar en el mes de marzo y por lo tanto pues llevamos un periodo de campaña que estamos seguros de que a mediados del año que viene vamos a poder estar en unos datos muy, muy fuertes. Y uno de los puntos que más orgullosos nos tiene, porque le dimos mucho la matraca, y perdonadme la expresión, al cliente con ello, fue la importancia del SEO. Como os decía, 31 de septiembre el posicionamiento orgánico triplica el número de usuarios que hemos redirigido a la web versus el segundo canal de captación, que es Display, donde no invertimos poco y donde, fijaos los datos, ¿no? Os hablaba antes de que teníamos una web sin indexar a inicios de enero de 2023. En febrero, los usuarios que llegaron a la web vía SEO eran 23. Y fijaos la progresión que hemos conseguido en el mes de marzo: 56, en abril 243, en mayo 704, en junio 1873, en julio 9.352, agosto 24.245 y septiembre 38.642, ¿no? Esto es muy fuerte, o sea, es un argumento que al final el cliente recibe con los brazos abiertos, ¿no? Viendo como todo el esfuerzo que hemos metido, imaginad lo que nos ha costado validar cada una de las publicaciones que tenemos en el blog vía departamento. Son 100 posts, como os decía Carlos. Cada post tienes que validarlo vía departamento médico, vía NEF, que es un instituto digamos que es el que arbitra y determina que los contenidos son publicables, y ha sido un esfuerzo de las dos partes, agencia y cliente, bestial, ¿no? Entonces, más valía que esto nos trajera buenos resultados porque el esfuerzo ha sido titánico, pero así es, ¿no? Y hoy hemos conseguido poner el SEO donde sabíamos que podía llegar y, como os decía, pues compitiendo con capitostes del sector como Anso y como Moal. Y luego, sobre todo, estamos dando ya pasos con nuevos aprendizajes. Otra vez, yo creo que al final estas campañas y estos productos son aprendizajes continuos. Y la facilidad luego de las campañas online, de esa medición de la que hablaba Andoni, de poder optimizar, poder cambiar creatividad. Y la ventaja un poco que podemos tener en Exclama es que tenemos todo in-house, ¿no? O sea, no dependemos de terceros para poder reaccionar lo más rápido posible, ¿no? Y esto también yo creo que cara a los clientes se agradece, ¿no? Porque, pues eso, manejamos todo dentro, con lo cual, oye, hay una idea, hay un planteamiento, se verifica ese planteamiento y se puede activar en pocos días, y eso es importante. Entonces, para el 2024 ya estamos sentando las bases, ya hemos tenido primeras conversaciones con el cliente, nos voy a hacer spin-off, ya lo contaremos el próximo año, pero comenzamos ya con nuevos aprendizajes importantes, ¿no? Para este tercer año. Entonces, hemos descubierto que que las mujeres es un target importante, pero parece ser que los hombres tienen mucho peso, según datos, y luego el producto solo como marca, como facing de la creatividad, es importantísimo, con lo cual debemos este año nuevo, el próximo año, potenciar el concepto, ¿vale? Ese concepto, incluso casi crear como un jingle, ¿vale? Si sufres de hemorroid, pide Proctolog, que sea como nuestro karma, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta de que gráficamente, cromáticamente, debemos intentar que siempre donde aparezca el problema, que es donde aparece la parte de hemorroid, tenga esos colores calientes que simulan ese picor, ese dolor,
¿vale? Y cuando se suaviza ese dolor con nuestro producto, vamos a gama de azules, ¿no? Entonces, gráficamente estos dos formatos de antes y después en comunicación funcionan muy bien, ¿no? Si sufres de hemorroide, pide Proctolog. Dar peso a esa pregunta en tu farmacia, porque nos hemos dado cuenta de que nuestro prescriptor real podemos hacer milagros y al margen de la venta online, que tiene su peso, pero no es un peso importantísimo, nuestro prescriptor final es la farmacia. O sea, es una enfermedad que cuando no es grave, que entonces ya vas directamente al médico, preguntas siempre a tu farmacéutico. O sea, el recorrido es buscas en internet y luego preguntas a tu farmacéutico. Y el farmacéutico, todos conocemos la industria farmacéutica, cómo funciona, pues te prescribe a veces por intereses económicos o por credibilidad de producto, ¿no? Nosotros tenemos un producto en el que confiamos mucho médicamente y al final necesitamos que en la última prescripción la haga el farmacéutico, ¿no? Con lo cual, este año también nos enfocaremos mucho a darle ese valor y reconocimiento de marca cara al farmacéutico con acciones en el punto de venta, bueno, estrategias un poco distintas que hemos intentado implementar y ahora ya tenemos al cliente más convencido de que estamos en el buen camino y podremos desarrollar esas cosas, ¿no? Y luego también nos hemos dado cuenta, y ya para acabar, que al prescriptor serio, o sea, al médico, cuando ya es una gama, dentro del portfolio de productos de Proctolog, hay dos formatos de pomada, pero luego hay supositorios que se dan en situaciones más serias, ¿no? Entonces, el médico, hemos contrastado que la comunicación le parecía demasiado informal, los médicos son gente muy seria, con poco sentido del humor, por lo que hemos descubierto, y entonces vamos a utilizar otra línea gráfica, una línea gráfica mucho más sobria, pero que también tiene un mensaje publicitario, ¿no? Ese momento, bueno, no os voy a explicar la gráfica porque no es horas, ¿no? Pero que las hemorroides no jueguen el papel protagonista de tu vida y luego poner en primer plano ese producto, pero en el formato supositorios, que esto sí necesita ya prescripción médica, ¿vale? Y esto es todo. Hemos estado casi pues, un buen rato. A ver si puedo cerrar esto. Con el pistón puesto, Carlos, totalmente. Sí. No, yo quería dejar por si alguien quiere comentar alguna cosilla o si la sufre en silencio ya no es el Estadísticamente en esta reunión tiene que haber 10 personas que o las padezcan en este momento, estén próximos a padecerla o la hayan padecido hace relativamente poco. Así que si queréis hablar, es el foro. Luisa y Eduardo creo que han levantado la mano, pues en el orden que vosotros veáis. Yo no voy a moderar esto, Luisa, o sea, moderar. Pues creo que ha sido primero Eduardo el que ha levantado la mano. Luego voy yo. Pues Eduardo. No, pero la he levantado por error, como me pasa habitualmente. Eduardo es nuestro CEO y la tecnología hay veces que son handicap. Pero bueno, lo estamos superando todos. Pero aquí está dándonos apoyo. Gracias, Eduardo. Qué chivato. Vale, pues entonces, pues yo, a mí me gustaría saber cuántas personas han estado implicadas en una campaña como esta y en tiempo, o sea, aunque es algo que es continuado en el tiempo, perdón, estas son las obras. No hay problema. Pues, ¿contestas tú, Andoni? Pues mira, tenemos entre los distintos departamentos estamos trabajando con un equipo del entorno de entre las 12 y las 15 personas. Entre distintos perfiles. Tenemos, pues en el departamento de cuentas tenemos, es que es transversal prácticamente a todos los departamentos de la agencia. En el departamento de cuentas estoy yo como director de servicios al cliente, hay una supervisora de cuentas y hay una ejecutiva de cuentas. En el departamento creativo, Carlos como dirección creativa ejecutiva. Tenemos involucrado también a un director de arte, diseñadores gráficos, diseñadores audiovisuales, diseñadores UX y programadores para todo el desarrollo web. En el departamento digital tenemos SEO, performance, Quique Rache, que es nuestro Head of Digital, que tiene mucho que ver y mucho peso también en los éxitos que hemos cosechado en esta campaña. A todos los niveles, desde el departamento comercial tenemos a Eugenio Plaza, que fue quien consiguió pues el primer contacto con el cliente, ¿no? Y sembrar esa semilla que luego nos ha permitido desarrollar todo el negocio que hemos desarrollado con ellos. Administración se han comido pues una cantidad de facturas en sacar a todo el curro administrativo para adelante, firma de contrato, en fin. La verdad que es un proyecto muy transversal en la agencia, es uno de nuestros clientes importantes y te diría que prácticamente
quien no se ha remangado para la campaña, pues está pendiente de ella y presta la ayuda cuando hace falta. O sea, que te diría que fijo hay un equipo de 12-15 personas, por darte una respuesta más concreta. Y en términos de horas, no te puedo dar una aproximación en este momento, pero te digo que en este proyecto se nos han ido una cantidad ingente de horas en su desarrollo, porque bueno, al final también para nosotros no deja de ser una apuesta en el largo plazo. Es decir, tanto el año pasado como este año somos conscientes de que estamos sacrificando rentabilidad y margen dentro del proyecto en aras de conseguir un desarrollo mayor. Confiamos mucho en este proyecto. Hablábamos, ¿no?, cuando introducía Carlos la agencia, nosotros pretendemos ser el partner de nuestros clientes y ser un partner significa confiar, y confiar significa que cuando no puedes ver algo apuestes, y nosotros en este caso pues estamos apostando por más por 2025 que por 2024 en este momento. Vale, y ya la última pregunta, a la hora de medición y testeo, ¿qué tipo de herramientas soléis utilizar? Pues te daría una respuesta mucho más fidedigna, Quique, nuestro responsable digital, pero te diré que en términos SEO pues nos apoyamos mucho en Semrush, Analytics, por supuesto, que es la piedra angular, ¿no?, donde volcamos toda la analítica y desde donde se generan los informes. Nos apoyamos en Google Locker para volcar toda la información de las diferentes fuentes, conexión vía API, pues Facebook, Pinterest, pues todas las fuentes que tenemos al final para generar los informes. Y pues en términos de análisis de redes sociales utilizamos Ray-Ban IQ y te diría que fundamentalmente esas. Luego nos apoyamos en ActiveCampaign, en Marketing Automation, utilizamos Zapier para conexión con formularios de contacto. Esas son un poco las herramientas. Seguro que me estoy dejando alguna, Luisa, pero esas yo creo que son las herramientas principales que usamos. Vale, pero me hago una idea. Te podríamos llegar a compartir un informe de los que, pero te diré que ya han tomado una entidad que ya son, o sea, verlo por primera vez yo creo que puede convertirse en una verdadera pesadilla. Pues Gonzalo, creo, ¿no?, que había levantado la mano. Sí, nada, tenía un par de preguntas. La primera es, ¿cómo encajó la empresa inicialmente y luego si habéis tenido que ir haciéndoles entrar en algún concepto tan, bueno, pues diferente, me imagino, al sector? ¿Cómo fue el impacto inicial cuando les plantasteis este tipo de campaña? Yo creo que hay un tema importante y que yo creo que no hemos comentado. Este cliente es valiente, ¿vale? Eso es importante. Cuando hay esa sinergia entre un cliente que piensa, hay una parte de pensamiento un poquito disruptiva y un poquito distinta, o de cansancio de comunicación de ese tipo de mercado, joder, para nosotros le cogemos de la mano y vamos con él, ¿no? Y también él tenía la labor de vender internamente un poco estas propuestas un poquito más desenfadadas o más locas de lo que estaban ellos acostumbrados normalmente. Entonces, entró muy bien desde el principio. Yo creo que la apuesta de Nadal, porque para llegar a la apuesta de Nadal hicimos propuestas iniciales mucho más sobrias, mucho más encajadas en el briefing. Realmente la de Nadal casi no encajaba en briefing. O sea, era salirnos, era poner un pie fuera del tiesto, pero nos parecía también que, oye, vamos a tocar un sector nuevo para nosotros, como es una farmacéutica, y vamos a entrar por la puerta grande, tío, que sepan un poco cómo pensamos, cómo trabajamos y que pensamos distinto, ¿no?, al sector. Y por eso merece la pena que cuenten con nosotros. Lo que decía Andoni también es, en Exclama tenemos un índice de fidelidad de clientes altísimo comparado con otras agencias, y yo creo que pues también es un poco la implicación que damos a los trabajos, y bueno, pues saber que económicamente empiezan a ser rentables poco a poco, pero al principio hay que echarle el resto y también echar el resto en creatividad a la hora de contarlo e intentar convencerles. Yo creo que también eso es una labor importante que desarrollamos, porque se tienen que fiar, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Al final se me estropea un grifo, llamo a un fontanero y si sale el agua cuando se va está perfecto. Y yo no le digo, oye, yo pondría el grifo así un poquito torcido, 45 grados. No, tío, el profesional eres tú, ¿no?, que eres el fontanero. Pues, coño, llevamos mucho tiempo en esto trabajando. Yo se ve la barba, que llevo bastante tiempo en esto. Y, coño, fíjate un poquito, ¿no? Y al final, joder, tenemos un equipazo dentro de Exclama muy potente, y a nivel creativo somos muy potentes a la hora de vender y consolidar ideas. Yo creo que vamos fuertes, ¿no? Y siempre hay una base estratégica muy fuerte que intentamos evitar. Que esto no me gusta. ¿No te gusta por qué? Coño, ahí mira todo lo que estamos sacando detrás y toda la base está tan potente y tan sólida
que es casi el único camino creativo es este que te estamos mostrando, ¿no? De hecho, Gonzalo, te diré que, contestando a tu pregunta muy brevemente, el primer briefing con el que llegó este cliente a la agencia quería que le diseñáramos y cotizar producción para una campaña de PLV. Quería poner unos displays en las farmacias. Hicimos un breve análisis y vimos que en el terreno digital había contra quien compites, pum, pum, nos metimos y cuando le llevamos la presentación le dijimos, oye, contexto, antes de nada hemos observado que hay una oportunidad en el terreno digital, oye, la gente está consumiendo así, la gente busca en Google, etcétera, etcétera. A nosotros esto nos parece interesante y nos parece que tiene un recorrido de la hostia. Lo que tú nos has pedido es esto. Desde nuestra perspectiva reflexionaríamos y ahí el cliente entró. Hostia, pues sí, pues es interesante eso que decís. ¿Y qué me propondríais? Y ahí empezó la ¿qué te propondríamos? Pues mira, fíjate. Y ahí empezó la rueda. Un cross-sell como la catedral. Gracias. Carlos, yo creo que tenía algo que decir. Creo que iba Majo primero. Bueno, yo quería, primero de todo, daros la enhorabuena por los números que habéis enseñado. Me parecen alucinantes que hayáis conseguido subir las ventas tanto. Y luego me ha sorprendido muchísimo el dato que hablabais de usuarios, de nuevos usuarios. No he entendido si son recurrentes o únicos. Aún así me parece un crecimiento impresionante. Y quería preguntaros si lo habéis apuntado, o sea, si los artículos como del blog tienen mucho que ver, si ha habido una campaña de publicidad por detrás, si habéis hecho una estrategia de blogging o algo para conseguir estos números, o es todo completamente orgánico. Pues nos hemos apoyado en una estrategia de link building en términos SEO y generación de contenido. Es verdad que nuestra web la construimos, si te metes en proctolog.es verás que pues el árbol, el mapa web que construimos, analizamos muy bien qué tipo de URLs queríamos posicionar en términos de hemorroides para estructurar todo el contenido en base pues, a las diferentes patologías que existen. Y luego, en base a esa estructura de keywords que definimos, fue lo que sentó las bases de todo el contenido que hemos generado luego para el blog. Pero fundamentalmente donde ha estado puesto el esfuerzo SEO, además de la estrategia del inbuilding, actualmente tendremos, pues no sé, te hablo de memoria, pero del entorno de los 200 backlinks. Y tenemos cerca de 100 posts publicados, como te podrás imaginar, ese gran porcentaje de esos 38.000 usuarios que conseguimos en el mes de septiembre de este año, vienen de media docena de posts o una docena de posts, fundamentalmente. Como podréis imaginar, el post que creo que más tráfico nos trae, o uno de los que más, es sexo anal y hemorroides. Parece que es un tema que interesa muchísimo al público. Y bueno, la verdad que es verdad que el crecimiento que hemos tenido este año es espectacular. También, siendo completamente honestos, veníamos de un verdadero desastre en términos SEO, ¿no? Lo cual, pues ese crecimiento inicial siempre, ¿no? Pues como el aprendizaje, como muchas otras cosas en la vida, se comporta con una exponencial hasta que empieza a trazar una asíntota, ¿no? Ahora, realmente, este año, donde estamos ya en unas cifras de crecimiento pues más parecidas a las que tienen líderes de la industria, pues seguramente que el crecimiento mes contra mes nos va a costar. Aún así, las previsiones que tenemos son muy positivas. Queremos enfocar la estrategia sobre todo a curar contenidos y a mejorar el ranking de muchos de ellos, pues las keywords que tenemos en quinta posición, intentar trabajarlas para llevarlas a primera, etcétera, y seguir generando contenido, pero empezar a trabajar mucho en el contenido que tenemos, pues eso, quintas posiciones, sextas posiciones, intentar mejorarlos, porque eso también nos va a seguir fortaleciendo el SEO. O sea que este año empieza lo duro en términos SEO. Muchísimas gracias. A ti por la pregunta. Pues Luisa, llevamos 1 hora y pico. Sí. Charlie, no sé si tú habías... perdón, no sé si Charlie se había levantado la mano para decir algo y ya con eso terminamos. Sí. Tampoco os quiero quitar ya mucho tiempo, si queréis, para terminar ya la última, para poner la guinda. Nada, lo primero, enhorabuena, me ha gustado mucho ver el proceso y ver también la similitud que tiene con un proceso de diseño, ¿no? Que podemos hacer en Sequoias, con su research, su análisis de competencia y demás. Y a mí me da mucha curiosidad en la fase de, bueno, pues cuando os pusisteis a hacer brainstormings y demás, volviendo un poco a lo que comentabais antes con Gonzalo de las propuestas, que os queríais salir un poco. Imagino que en esos brainstormings o en esa fase de creatividad saldrían cosas loquísimas. No sé si nos podéis contar alguna que dijerais, esto no lo podemos presentar, nos encantaría, pero nos van a mandar a la mierda.
Pues al final, Carlos, intentamos, o sea, podemos pensar un poco idas de olla, pero intentamos adaptarnos a brief. O sea, dentro de esa adaptación de brief puede haber un lado oscuro y nos intentamos acercar a ese lado oscuro en algunas, ¿no? Pero por norma yo creo que los clientes, cada vez que nos piden algo, todo tipo de clientes, intentamos hacer los deberes, que es un poco, oye, me estás pidiendo esto cumple brief al 100%, y luego dar un par de pasos más, ¿no? Y ahí depende de la valentía del cliente que se moje o no se moje. Bueno, pues había un camino muy chulo inicialmente, que también los temas legales eran complicados, que es famosos que han padecido hemorroides. Y hay millones de famosos que han padecido hemorroides, pero además gente muy importante de la realeza, bueno, músicos. Había un camino muy, muy chulo por ahí, ¿no? Y trabajar con esquemas gráficos que identifiques el personaje que es sin trabajar con una imagen era un camino. Y también era, pues eso, el poner, oye, si esta gente lo tiene, tú también, no te avergüences, o sea, que es otro camino. Y por ahí había cosas interesantes que exploramos un poquito, pero al final hay una barrera legal siempre y en estos nuevos sectores que dices, que me merece la pena. Yo creo que siempre merece la pena traspasar un poquito esa línea, ¿no? Pero incluso todos sabemos que hay agencias que trabajan con multa. Esto va a tener una multa. Bueno, ¿y cuánto vale la multa? 30.000. Bueno, mi inversión es de 300.000, lo meto en presupuesto. Entonces, a mí me molaría hacer esas cosas, no es el caso, pero funciona también. Entonces, es lo poquito que te puedo contar de una línea que intentamos salirnos mucho. Había varias ideas mucho más locas, pero bueno, al final intentamos que todo, optimizar el tiempo, los recursos, trabajamos con horas persona, o sea, somos fontaneros. Entonces, bueno, diré, Carlos, que Hemorror, cuando presentamos Hemorror y presentamos una línea alternativa, que es la que comentaba Carlos, más plana, más descafeinada, menos agresiva. Y llegamos a esa reunión y le presentamos las dos y mira, nuestra apuesta sin duda es Hemorror. Y el cliente al principio rechinaba. Pero estoy seguro, pero es que claro, es que es un contraste muy heavy, es que hostia, porque claro, visualmente, ahora esto lo estamos viendo, pero claro, esto solo presentas a un cliente. Eres tú el que estás en la industria farmacéutica y tienes que comprar con tu presupuesto, que tienes esta idea, hostia. Y te piden garantías. Lo que dice Carlos, que es un cliente valiente que al final se ha fiado de nosotros, ¿no? Y eso es lo que también ha sido súper positivo, porque ahora que nos acompañan los resultados, pues joder, ¿no? Claro. Ese riesgo refuerza la confianza de una manera que no lo haría, ¿no? Una propuesta en la que haya tenido que arriesgar menos, ¿no? Porque ahí es como, joder, gracias a Dios que os ha dado por ir por ahí y que yo os he escuchado, ¿no? Qué guay. Bueno, con esto ya cerramos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. El año que viene nos contaréis qué tal ha ido 2024. El nuevo planteamiento. Fenómeno. Bueno, igual la próxima toca que nos contéis vosotros y vosotras alguna de vuestras experiencias. También estaríamos encantados de escucharos. Pues cuando queráis. Cuando queráis. Es un guante lanzado que recogemos con gusto, porque bueno, pues de eso se trata, de compartir conocimiento, ¿no? Y de poder expresar y ver cómo con distintas perspectivas podemos llegar a resultados con metodologías incluso pues, relativamente similares y sobre todo filosofía de trabajo que bueno, pues están alineadas. Así que encantados de la vida. Yo solo espero, Daniel, que no te hayas quedado con hambre y que con un poco de suerte pues tengas esta ganas de cagar. Nada. Yo solamente he estado rumiando todo esto bastante y luego ya veremos lo que sale. Oye, un verdadero placer y un gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. 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 Hasta luego. Gracias.